queremos garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente, ¿no? Siempre va a ser complejo. Estamos leyendo muchísimo sobre el movimiento que hay al otro lado del Atlántico, ¿no? En Estados Unidos, con el famoso Inflation Reduction Act, ¿no? El famoso IRA, ¿no? que aparentemente está haciendo que la Unión Europea reaccione y que está suscitando tantísimo espacio en medios, ¿no? Pues parece que Estados Unidos por fin se mueve y uno espera que en Estados Unidos todo vaya muchísimo más rápido, ¿verdad? Es la idea que tenemos, ¿no? América, Estados Unidos, líder del mundo, seguro que hace las cosas mucho mejor y más rápido que la vieja Europa, ¿no? Sin embargo, leía el otro día que se estima que el tiempo necesario para poner en marcha una planta fotovoltaica o un parque eólico en Estados Unidos está en 5 años. Tiempo estimado para autorización de un proyecto de hidrógeno verde y puesta en marcha, 7 años. Tiempo estimado para el trazado de una línea de alta tensión de 400 kilovoltios en Estados Unidos, si atraviesa más de un estado, 10 años. Es decir, la primera potencia del mundo también se enfrenta a las dificultades para sacar adelante estos proyectos debido también a esa necesidad de compaginar desarrollo económico y medio ambiente, ¿no? Nosotros, yo creo que nos estamos moviendo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y me gustaría poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul y la mía, de Política Industrial y Energía, para sacar adelante y cumplir el hito de 25 de enero en la tramitación de proyectos de energías renovables, teniendo mayor número de expedientes que ninguna otra comunidad autónoma, teniendo más expedientes que nadie. Se ha cumplido con éxito el disponer de declaración ambiental, favorable o no, en tiempo y forma, ¿no? A mí me han felicitado del Ministerio por ello, de Red Eléctrica Española, de todo el mundo. Es decir, a pesar de tener las competencias en el modelo elegido por el presidente Juanma Moreno, separadas en dos consejerías, ¿no? Hay administraciones autonómicas en España que aparentemente van más rápido porque tienen energía y medio ambiente bajo el mismo techo. Ese no es el modelo elegido por Andalucía y yo lo entiendo y lo apoyo. Conlleva un esfuerzo mucho mayor, pero creo que es más garantista y por eso lo estamos haciendo así. Requiere más esfuerzo, pero se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Ahora ya no sé qué hacer. ¿Hago mi introducción o...? Introducción. ¿Sí? Totalmente, la introducción. La parte periodística la hemos dejado, ahora la introducción. No, yo lo que quería comentar es que pensaba este fin de semana que la minería es uno de los ámbitos donde se pone más de manifiesto el momento tan interesante que estamos viviendo a nivel geopolítico. Leía que Estados Unidos ha desplazado la mayor delegación de la historia al Congreso de África, ¿cómo se llama? Al Mining Indaba, la mayor conferencia de minería de África, ha desplazado a su mayor delegación en la historia porque quiere adquirir un mayor protagonismo en ese continente. El 30% de los recursos mineros del mundo están en África. Estados Unidos, como parte de ese movimiento de reacción que comentábamos antes, alrededor del IRA y también de la Chips and Data Act, etcétera, pues envía la mayor delegación de su historia a Ciudad del Cabo para adquirir protagonismo. Y lo hace, entre otras cosas, porque China le lleva mucha ventaja. Entonces, anotaba aquí, China, son datos que conocéis la mayoría de los que estáis aquí, procesa el 68% del níquel del mundo, el 40% del cobre, el 73% del cobalto, el 59% del litio. O sea, China lleva una ventaja tremenda, ¿no? Y por eso la Unión Europea está preparando esa hoja de ruta de materias primas críticas para no perder su sitio, ¿no? Por cierto, hoja de ruta de materias primas críticas a nivel europeo, a la cual Andalucía ha contribuido de manera decisiva, ¿eh? Hemos enviado muchas aportaciones. Saludo al director general de Minas, que me lo he dejado antes atrás. Hemos hecho aportaciones muy interesantes a esa hoja de ruta, porque no en vano Andalucía concentra el 40% del valor de producción de la minería española, el 90% de la minería metálica. O sea que tenemos mucho que decir, ¿no? Pero ese es el momento en el que estamos, ¿no? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues que se estima que la transición energética requiere que el mundo disponga de 40 veces más del litio del que está procesando actualmente, 25 veces más grafito, 20 veces más níquel y cobalto, por las razones que sí he comentado ya en público muchas veces, ¿no? El cableado de un coche eléctrico, la construcción de una torre eólica, la construcción de una planta
placas fotovoltaicas, el propio mallado de la red, requieren una cantidad de minerales muy importantes. Y en eso estamos, ¿no? Andalucía tiene que aprovechar este momento y por eso hemos creado una Dirección General de Minas. Estamos desarrollando una estrategia de minería sostenible 2030 con aspectos muy importantes, como ayudar al sector a acelerar la transición energética, con un presupuesto específicamente destinado a ello, ayudar al sector a seguir recuperando, restaurando espacios mineros en desuso, también con una cantidad importante destinada a ello. Acabamos de publicar el mapa, la cartografía, ¿no?, de minerales críticos de Andalucía. Andalucía tiene 17 de los 30, ¿no?, más o menos, establecidos o definidos así por la Unión Europea. Tenemos el portal andaluz de minería, es decir, estamos haciendo mucho porque es lo que requiere el sector, ¿no? Hemos creado una comisión interdepartamental de minería para coordinar los grandes proyectos de minería que atañen a distintos ámbitos de la administración, con especial énfasis en la formación, siempre me gusta destacarlo. Estamos creando una red de municipios mineros de Andalucía. Es decir, hay mucho que estamos tratando como Gobierno de hacer para contribuir al impulso del sector, que pensamos que puede crecer al menos un 20% en estos 4 años. Al menos, ¿eh? Es el único objetivo de los que alineé con el presidente, al que yo pongo el al menos delante, porque creo que podemos hacer incluso más, ¿no? Y para hacer más necesitamos más recursos. Desde aquí vuelvo a comentar en público que hemos solicitado al Gobierno de España un apoyo directo, una subvención directa al sector por 123 millones de euros, al sector a la cadena de valor de la metalurgia al completo, arrancando desde la extracción, es decir, desde la minería metálica. 123 millones de euros con una capacidad de movilización muy importante. Siempre procuramos ir bien documentados. Con esos 123 millones de euros podríamos movilizar casi 5.500 millones de euros de inversión en 48 proyectos participados por 34 empresas. Y lo que queremos es que el Gobierno de España lo apoye. Eso forma parte de la transición energética, igual que se le han dado a la Comunidad Valenciana y a Cataluña subvenciones directas para el sector de automoción para acelerar la movilidad sostenible. Pues lo que pedimos es que, dado el papel de la minería metálica andaluza en la transición energética, que exista ese apoyo directo al sector para movilizar recursos de la envergadura que estoy mencionando, ¿no? Ese es el ámbito en el que estamos. Yo vengo insistiendo a los 2 ministerios con los que tengo una relación constante, que son el de transición ecológica y el de industria, que la minería entre en el PERTE de descarbonización. Parece que eso no termina de ocurrir, y entonces lo que hemos planteado como alternativa es esta vía que trataba de describir. Y como insisto, siempre todo lo que propone Andalucía está documentado y aterrizado en hechos, en datos y en proyectos concretos, y ojalá salga adelante, ¿no? Y me gustaría terminar diciendo, me he alargado más por tu pregunta inicial, ¿eh? Sí. Que asumo la culpa. Que para hacer más nos hace falta un papel más destacado por parte de la mujer, ¿no? Yo celebro estar aquí hoy acompañado de Susana, de Macarena y de Mini, y tengo varios actos más esta semana. Yo creo que todos estamos convencidos de que esta sociedad va a avanzar mucho más si la mujer adquiere un mayor protagonismo. Personalmente siempre me ha encantado trabajar con mujeres en mi etapa en la empresa privada y también ahora. Creo que podemos hacer mucho más. La minería y la industria en Andalucía tienen solo un 14% de empleo femenino. Eso está por encima de las cifras nacionales, pero son muy bajas de todas formas, un 14%. La minería baja a un 10%. Sí que, por tanto, son cifras muy bajas. Sí que me gustaría destacar el esfuerzo que se está haciendo en el sector. A nivel directivo los porcentajes son más altos, sí que estamos hablando de 35 y 40% a nivel directivo. Y estoy visitando y tengo, creo, una relación pues bastante frecuente, ¿no?, con las grandes empresas del sector, algunas que están aquí hoy en el auditorio, y cuando te comentan los porcentajes de mujeres sobre la contratación reciente, es decir, sobre el número de incorporaciones en los últimos años, los porcentajes denotan un esfuerzo importante. Y una cosa muy destacada que me gustaría compartir es que una de estas empresas líderes me decía: nosotros hace tiempo que enfocamos el trabajo en la minería al describir puestos
al hacer las famosas job descriptions y describir en qué debe consistir un puesto, hace tiempo que lo conceptuamos como que pueda estar desempeñado por cualquier persona, hombre o mujer, sin importar la condición física. Dicen, ¿no?, de estas cosas que suenan siempre mejor en inglés, ¿no? Queremos smart people y no strong people, ¿no? Gente lista, inteligente y no necesariamente fuerte. Y eso es un cambio de chip, yo creo que importantísimo para una actividad que ha evolucionado tanto, ¿no?, en tantos frentes. Siempre me gusta decir que la minería de hoy día no tiene nada que ver con la imagen que tenemos muchos, ¿no?, aquí en la parte de atrás de la cabeza históricamente, ¿no? Hoy día es medioambientalmente sostenible y tiene como prioridad absoluta la seguridad y salud de sus empleados y empleadas, ¿no? Pero fijaros qué potencia, ¿no?, a la hora de concebir una nueva función que pueda ser desempeñado por hombres y mujeres, gente inteligente, no gente necesariamente con una condición física fuerte, ¿no? Así que yo creo que el sector también en esto está dando pasos de gigantes y lo que tenemos que hacer como administración es ayudarles a seguir en ese camino. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Macarena Gutiérrez, bueno, desde Asturias, tradición minera, ¿no?, un terreno que tiene que ir por delante frente a otros territorios que quizá ya tienen una tradición menor. ¿Qué futuro le ve a la minería? ¿Qué proyectos cree que hace falta afrontar? ¿Por dónde tiene que caminar la minería, ¿no? Y sobre todo el papel que tiene que jugar la mujer en todo ello, que yo creo que es el punto en común a la hora de que todos hablemos, ¿no? Bueno, pues lo primero también, buenos días y muchísimas gracias. Yo no me resisto a comenzar saludando al consejero, a mi director favorito, como digo yo, a Jesús, que es compañero y amigo, y desde luego a los que me habéis invitado. Luz, gracias Javier y gracias, Fran. Y cuando uno viene, yo cuando vengo a estas mesas así tan importantes y con gente tan potente en la mesa, siempre vengo como con mucha humildad y con un poco de respeto. Y cuando ves que en el título dice referentes de la minería, y dices, madre mía, o referentes, dices que yo no soy referente de nada. Pero sí que me encanta estar sentada con referentes como sois vosotras y vosotros, porque yo creo que están dos mujeres referentes y dos hombres también referentes en la minería, tanto Javier como el consejero de Andalucía. Así que es un placer venir hasta Sevilla. Me preguntabas por ese papel de la tradición y del futuro. Pues yo creo que para poder hablar de futuro hay que mirar hacia atrás, efectivamente, hay que ver nuestro pasado y hay que ver de dónde venimos. Y venimos de dos cuestiones muy importantes, de la importancia histórica de la minería está en la base de todo, y del papel que ha jugado la mujer dentro de la minería. No podemos hablar de minería de futuro o minerales de futuro sin pensar en la minería del pasado y los minerales del pasado. Y yo, llamadme loca, pero cuando pienso en el primer minero siempre pienso que fue una mujer. ¿A quién se le iba a ocurrir coger el sílex para cortar carne o cortar pieles más que a una mujer para dar de comer a sus hijos o para vestirse ella o abrigar a sus hijos? Por tanto, para mí no hay un primer minero, hay una primera minera de hace miles y miles de años que seguramente que iba pues medio desnuda y se quiso tapar a los suyos, ¿no? Y desde ahí hasta hoy la mujer ha jugado un papel clave en la minería, un papel que muchas veces ha estado tapado, se ha ocultado deliberadamente, pero ha jugado un papel clave. Yo no sé tanto en algunos minerales que también han marcado, porque yo quiero que veamos esa dualidad mujer y minería y cómo los minerales han marcado casi todas las épocas estratégicas de la historia y la mujer ha estado presente en todas ellas. Yo no sé si estuvo tan presente en el cobre, en el bronce, en el hierro, que eran minerales más vinculados quizás a la guerra, ¿no? Más que a otro tipo de cosas, pero seguro que en la minería ornamental, en la hematites, en el oro, sí que estuvo vinculada. Y seguimos así hasta casi el siglo pasado, en que las mujeres, y yo aquí tengo que homenajear a las mujeres de mi tierra, a las mujeres mineras, a las carboneras y a las mineras del mar, que no se sabía mucho de ellas. Las mujeres en Asturias trabajaban en la mina, trabajaban dentro, trabajaban fuera y trabajaban donde podían. Trabajaban en las escombreras escogiendo carbón, trabajaban en las desembocaduras, por ejemplo, del río Nalón, en San Juan de la Arena, escogiendo carbón también para mantener a las familias. Pescaban angula y escogían carbón. Y se podían hacer las dos cosas, que el carbón no mataba la angula. Por tanto, a lo mejor hay que pensar que la minería no era tan mala tampoco, ¿no? Y esas mujeres tuvieron durante muchos años prohibida la entrada en la mina si estaban casadas en la minería de interior, e incluso alguna empresa como UNOSA tuvo que aceptar mujeres en interior en los años 90 por sentencia judicial. Es decir, con un papel doble de estar y no estar, las dejaban pero no las dejaban. No tenían categoría minera, había una categoría que era mujer,
Hombre, es estupendo ser categoría mujer, pero fijaros que ni siquiera podían ser ni ayudantes, ni barrenistas, ni mineros, no eran nada, eran mujer, solo eso. Y bueno, pues vivieron tiempos muy complicados y yo creo que ese papel durante muchos años invisible, que hoy se está visibilizando y eso es un logro, pues es una cosa muy importante para entender la evolución de la minería y el papel de la mujer dentro de esa minería, como sustento también y como contribuyentes a la economía doméstica. Y el papel de las madres, no lo olvidemos, que las madres de los mineros, las mujeres y las hijas también vivieron lo suyo. Por tanto, la mujer ha estado muy presente siempre en la minería. Y si hablamos de minerales de futuro, yo creo que si le hubiésemos preguntado a aquella primera mujer o a los hombres de la edad de cobre, de hierro o incluso al principio de la edad del carbón, cuál iba a ser el mineral del futuro, seguramente no habrían sido capaces de acertar. A lo mejor no habían dicho que el sílex o que el hierro o que el carbón. Por tanto, no sé si seremos capaces de acertar cuáles van a ser los minerales del futuro. Yo creo que van a ser todos, porque hace falta minería metálica y en esas cifras tan importantes que decía el consejero, hacen falta potasas, hace falta fluorita, hacen falta los áridos, que es una minería de proximidad y nos olvidamos de ella, como el comercio de proximidad, la minería de proximidad. Y por tanto yo creo que minerales todos. Y la clave es entonces cómo tiene que ser esa minería, la minería del futuro. Y yo estoy con Maca que tiene que ser una minería eficiente, no solo sostenible, verde, digital, eso ya lo presuponemos, pero además eficiente, renovable, comprometida, circular desde el principio, no pensemos solo en aprovechar escombreras, sino a medida que estamos extrayendo hay que implementar la circularidad con ecodiseño, con minimización de sustancias químicas tóxicas. Tenemos que dar un paso más allá porque la sociedad nos lo exige también y tenemos que ir por delante y tenemos que ser pioneras y pioneros como esas mujeres de la mina que eran pioneras entonces, ¿no? Así que yo creo que nos queda por definir, seguramente iremos avanzando hoy, ¿no? Cómo tiene que ser esa minería y qué podemos hacer y ver ejemplos, pero desde luego tiene que incorporar todas esas patas, la parte de circularidad, la de sostenibilidad, la de digitalización, pero también la de compromiso, ecodiseño y la de compromiso social y con el territorio. Tendremos ocasión de verlo luego porque hay proyectos que están muy enfocados a lo que es y que están demostrando que la economía circular es posible y se puede hacer perfectísimamente en este sector. Susana, ha hablado de minerales del futuro. Vosotros tenéis un proyecto que lleva años, 10 años, paralizado, que no hay manera de que os lo pongan en marcha o lo permitan poner en marcha, y es el tema de la potasa, ¿no? Que además es que tiene unas connotaciones muy importantes para el tema de los fertilizantes y luego lo que es aprovechar el territorio de cara a la agricultura, que es tan importante también, ¿no? Cuéntanos vuestra experiencia en esa relación con la administración que no es tan ágil allí en Navarra como aquí, en Andalucía. Parece, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar un poco también las palabras de Mini. Yo, la verdad, de referente poca cosa. Además, bueno, yo soy periodista de profesión, o sea que tampoco soy ingeniera de minas, pero creo que sí que es muy importante para este sector la buena comunicación, porque creo que mucho tiempo la minería ha vivido escondida, ¿no? Ha sido, pues, no sé, el típico niño que le hacen bullying, ¿no? Que está con sus piedras y no sé qué, y se esconde, ¿no? No, tiene que salir y estar orgulloso de lo que hace, comunicar lo bien que se hace. Aquí en Andalucía hay muchísimos ejemplos muy buenos de buena minería y yo creo que hay que salir y no tenerle miedo a la sociedad, porque hemos vivido, ¿no?, demasiado tiempo pues culpándonos, ¿no?, de las desgracias de muchas cosas, ¿no? Y realmente no, somos un gran aliado para la sostenibilidad y bueno, y volviendo un poco a la pregunta, nosotros sí, pues tenemos un gran proyecto, es el proyecto de Mina Muga. Es un proyecto que es curioso porque, bueno, la geología es así de caprichosa, ¿no? Y está en dos comunidades, en Aragón y en Navarra. Entonces la complejidad administrativa que hemos tenido pues ha sido curiosa porque hemos pasado por 3 administraciones, la administración navarra, la aragonesa y la del Estado, pues porque tenemos 3 concesiones, ¿no? Entonces al final pues hemos tenido que tramitar de esa forma. Entonces imaginaros, es triplicar básicamente, pues un permiso pues se te triplica. Entonces, bueno, pues sí, iniciamos esa tramitación en el 2014, que es cuando iniciamos la concesión minera.
nos dan la declaración de impacto ambiental favorable en el 19 y la concesión minera finalmente la hemos obtenido en el 21. Después de estar revisados por alrededor de 53 administraciones con todos sus técnicos competentes, un proyecto que además ha estado participado, o sea, las consultas públicas por las que hemos tenido que pasar por el proyecto pues han sido alrededor de 3.000 personas participando, porque hemos tenido también procesos de participación ciudadana voluntarios, ¿no? Entonces, después de toda esa participación, parece increíble que ya cuando ya ves, ¿no?, la luz al final del túnel, te encuentras con el último paso, ¿no?, que es la licencia urbanística. Y otra vez vuelta a revisar el proyecto. A mí esto me resulta un tanto absurdo. O sea, y sobre todo en este contexto, ¿no? Hemos hablado de la guerra, ¿no? Venimos de una crisis del COVID que todavía estamos un poco traumatizados de esa vivencia. Luego tenemos una guerra que también tenemos que sufrir y hacer una serie de malabares como empresarios, ¿no?, para sobrevivir y sobrellevar esa situación. Mucha gente no lo sabe porque se habla mucho de minería metálica para la transición, pero con la crisis energética porque la hemos sentido. Pero la potasa, que sepamos que Europa exporta de Rusia y Bielorrusia un 60%. Tenemos un proyecto aquí, en casa, y yo la verdad no lo entiendo cómo no está ya en operaciones, ¿no? Y seguimos en tramitaciones interminables. Y esto es bastante curioso. O sea, somos completamente dependientes de terceros países y teniendo aquí un proyecto que encima, el proyecto que tiene Minamuga es un proyecto, como bien ha señalado Mini, que es lo que hay que hacer ahora, proyecto de ecodiseño, un proyecto que trabaja la economía circular desde todos sus procesos de optimización, por ejemplo, en la gestión del agua, y luego pues a destacar sobre todo que es una mina residuo cero. O sea, es la única mina hoy por hoy que sepamos de potasa que reintroduce todo el residuo en las cámaras explotadas. No hay ningún proyecto, ese es pionero también en gestión ambiental, es un orgullo de hecho de proyecto, ¿no? Como país debería sacar pecho diciendo tenemos el único proyecto de potasa del mundo que no va a dejar residuos en superficie. Hacemos un backfilling seco, o sea, rellenamos esas cámaras, y más economía circular que eso, o sea, porque estamos convirtiendo nuestro subproducto, que al final es sal, lo que podemos vender lo vamos a vender, lo que no se puede vender es lo que reintroducimos. Entonces al final cerramos completamente el círculo. ¿Qué más circular que eso? Entonces, o sea, lo que voy es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Yo sé que la administración hace también su trabajo, va lo más rápido que puede, son proyectos complejos que hay que revisarlos, pero debería de existir algún mecanismo, ya no digo ni siquiera nacional, quizás debería ser europeo, que agilice y que te hagan una especie de declaración de urgencia, porque la guerra la hemos sufrido todos. Y ahora estamos con el tema de la crisis energética, pero cuando nos toquen los alimentos, cuando tengamos que pagar ese precio que va a repercutir en todas las verduras y todo el trigo y todo lo que al final está cultivado con fertilizantes, ¿no? como la potasa, y eso también lo vamos a pagar y lo vamos a ver, porque ya los incrementos de los fertilizantes hemos pasado en esta crisis. Normalmente la tonelada estaba a 400 euros, ahora está a 1.000, más o menos 800, o sea, se ha duplicado. Aquí tenemos un proyecto que la podemos estar vendiendo a 440 más o menos, y la estamos pagando, bueno, nuestros agricultores están sufriendo pagándola a ese precio. Y el gobierno de España, ¿qué hace? Pues ha dictaminado que va a dar unas ayudas, ¿no? Recientemente aprobó una ayuda, no sé si son 300 millones, ayuda para los fertilizantes. Pues casi sería mejor agilizar la producción de un proyecto kilómetro cero e impulsar cuanto antes un proyecto que ecológicamente está bien diseñado, que sigue esos parámetros, que está hecho en casa y que no vamos, bueno, que tampoco estamos vaciando las arcas del Estado, ¿no? Con ayudas, que casi es mejor ayudar al emprendedor, ¿no? Al empresario como Gealcali, ¿no? Que es el que quiere pues sacar adelante su proyecto Minamuga. Muchas gracias, consejero.
esa minería del futuro o ese diseño del futuro quizás tenga que pasar por Europa, tiene que ser un proyecto que realmente Europa entienda que tiene que unificar criterios, que hay que unificar, que hay que agilizar, que tiene que enseñar incluso a algunos países cómo actuar ante este sector, ¿no? Que a lo mejor, incluso yo creo que los ciudadanos desconocen qué es lo que implica la minería, la extracción o materiales como la potasa en este caso, ¿no? Que se podrían venir a Andalucía si tuviéramos ese mapa y viéramos qué tenemos aquí o qué disponemos aquí, ¿no? Sí, yo creo que lo que comentamos mi equipo y yo recientemente, ¿no? En las últimas semanas y meses, ¿no? Es que hay mucho movimiento en Europa ahora y hay que estar especialmente atentos, ¿no? Se anuncia un reglamento de industria neutra en carbono de mucha dimensión, de gran relevancia. Unido a ello un reglamento de tecnologías limpias, también un reglamento de ecodiseño que va a impactar, va a tener mucha conexión con la economía circular y se está revisando también todo el tratamiento del despliegue de renovables, ¿no? Se habla de las go-to areas, ¿no? De zonas de implantación preferente de renovables donde posiblemente al zonificar se haga posible lo que ahora mismo es francamente difícil, que es unificar el tratamiento sobre un proyecto que realizan las distintas administraciones que tienen algo que decir al respecto, ¿no? Nosotros siempre decimos como Gobierno de Andalucía que estamos llegando al hueso en simplificación administrativa, vamos ya por el 4.º decreto de simplificación administrativa y le agradezco a Macarena el comentario sobre la unidad aceleradora de proyectos, que es francamente eficaz, pero claro, no todo puede tramitarse a través de esa unidad aceleradora porque la llevaríamos al colapso, ¿no? Y es cierto que actualmente lo que ocurre es que muchas veces cuando un proyecto tiene ya todos los permisos nuestros, bueno, pues chocas con la parte de la administración local que vuelve a revisar el proyecto de principio a fin, en lugar de dar por válido parte de lo que ya se ha tramitado a nivel autonómico, ¿no? Entonces, como en todo, ¿no? La importancia de lo que viene de Europa es extraordinaria y pensamos que estos reglamentos, especialmente ese que lo que persigue es acelerar la tramitación de todo lo relativo a la transición energética, va a proporcionar un paraguas que permita a los estados cambiar un poco el chip, ¿no? Y que al zonificar no tengas que ir para todo proyecto a proyecto. Si ya tienes determinado que para una comarca no hay afecciones y se puede ir adelante, bueno, pues que eso sirva, ¿no? Eso sirva como paraguas para los proyectos que se tramiten en esa comarca, ¿no? Pensamos que por ahí va a haber novedades importantes, ¿eh? Europa tarda siempre mucho en tomar decisiones, pero cuando las toma lo hace con decisión y proporcionan un marco jurídico muy eficaz y seguro, ¿no? Como digo, ¿no? Y hace poco estuve en Bruselas y tenemos una delegación allí del Gobierno de Andalucía muy activa. Hay que estar especialmente atentos ahora a todo lo que viene de allí, que coincide en el tiempo y es muy relevante para todo lo que necesitamos en esos momentos, ¿no? Atlantic Copper puede ser un punto de vista importante en lo que es la economía circular. Ha ido por delante, ha presentado muchos proyectos, ha sumado a todo aquello que era necesario para entender la sostenibilidad. ¿Cómo estáis en estos momentos? ¿Por dónde tenéis que caminar? ¿Y por dónde debe ir todo el sector para que el ciudadano entienda que la minería no va en contra del cuidado de nuestro territorio, de nuestra sostenibilidad o de nuestro entorno como tal? Bueno, yo creo que la economía circular es un concepto que atañe a toda la sociedad, porque al final la economía circular pues hacemos todos desde nuestras casas, que hace ya muchos años que nos están inculcando a cómo reciclar y todavía hay mucho que hacer allí, porque si te pones a investigar cuánto se recicla, todavía hay muchos hogares que no reciclan bien. Es decir, la economía circular es totalmente también transversal, ¿no? A todos los sectores y a todos los ciudadanos. Por eso es un concepto que nos aúna a todos, es decir, incluso en el proyecto en Atlantic Copper llevamos la economía circular, decimos en el ADN, porque llevamos años recirculando el calor del proceso y con eso generamos electricidad. Hoy en día el 25% de la electricidad que consumimos
la producimos de aprovechar los calores residuales. Ahí hay economía circular. Con un proyecto de economía circular de aguas que llamamos Red Scope, vamos a reducir también el 50% y vamos a reciclar y recircular el agua de proceso, reduciendo también la parte de vertido. Reciclamos cobre, pues llevamos también toda la existencia reciclando cobre puro, hasta una capacidad de entre el 10 y 15%. Y seguimos analizando pues, todas las opciones de economía circular que tenemos con respecto al proceso. Ahora hemos querido dar un salto, digamos, adelante con el proyecto que hemos llamado Circular, que lo que vamos a ser pioneros en Europa en el tratamiento de RAEs, de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos que llegan al final de su vida útil, pues toda la parte metálica, de metal no férreo que hoy en día pues está, como os decía esta mañana, ¿no? Todos los usos, ¿no?, que hacemos de nuestros teléfonos, los ordenadores, todo viene electrificado y electrónicamente. Todo eso lo que tiene es cobre, oro, paladio, platino, pues un montón de metales, de los cuales solo se recicla en el mundo hoy el 20%. En Europa ese porcentaje se incrementa casi al 50%, un 48%, pero imaginaos el recorrido que hay de todo lo que se está en el mundo tirando y que está yendo sobre todo a sitios donde sin control, ¿no? Entonces, en Europa, que somos pioneros en este aspecto, pues, pioneros en el sentido que somos la zona del mundo que más recicla, pero en el sur de Europa no hay ninguna planta. Las que hay están en el norte de Europa. Y en el mundo solo hay 8 plantas. Están en Alemania, en Suecia, en Bélgica, en Corea del Sur, en Japón y en Canadá. Entonces, en Atlántico Pers seremos pioneros al montar una planta de este tipo, de reciclar pues aparatos eléctricos y electrónicos que llegan al final de su vida útil y aprovechar todos estos metales que son necesarios para seguir poniendo a disposición y a fabricar, ¿no?, nuevos pues, dispositivos. ¿Y por qué decimos que están toda la sociedad implicada? Porque, por ejemplo, si hablásemos de los fabricantes de teléfonos móviles hoy en día, tienen que estar desde que fabrican pensando en cómo lo voy a fabricar para que reutilizarlo, reusarlo o reciclarlo al final sea de la manera más eficiente posible. Y están los fabricadores, están los fabricantes, están los distribuidores, estamos nosotros como ciudadanos que tenemos que ser responsables y al final llevarlo a un punto limpio. Porque claro, aquí está toda la cadena de valor. Están los gestores, que son los que separan, y luego finalmente, hoy en día, en España estaba exportando todo lo que finalmente se reciclaba, lo estaba exportando. Con esta inversión que estamos acometiendo en Atlántico, pero que es una inversión de 310 millones, que vamos a ser capaces de tratar hasta 60.000 toneladas, que podría llegar a ser el 100% de lo que se generase en España de este tipo de materiales, pues vamos a ser pioneros, innovadores en el tratamiento y desde luego aportar, complementar, ¿no? Como venimos diciendo, solo con la economía circular no vamos a ser capaces de dar abasto con todas las necesidades que hay de crecimiento de metales, pero desde luego que contribuir de una manera sostenible y aportar a esa necesidad, pues claramente es un proyecto del cual nos sentimos muy orgullosos y que creo que va a ser pues, de gran éxito, además de aplicar, digamos, también cierra el círculo de la innovación dentro de la compañía, ¿no? Que también por hilar un poco con comentarios que hemos hecho que se han hecho en la mesa anteriormente, creo que la industria ha demostrado también, es el principal fuente de innovación y por lo tanto reindustrializar y que cada vez la industria tenga una mayor capacidad de innovación, creo que va a ser otra fuente de valor añadido y desde luego de avanzar, ¿no?, en el sector de las materias primas. En ese caso, la administración pública juega un papel importante en fomentar esa sostenibilidad, incluso en motivar a las empresas para que apueste por esa economía que es obligatoria, que es necesaria, pero sobre todo que apueste de manera decidida por esa economía circular y por esa transformación tan importante. Me gustaría esa parte y una segunda parte que es, desde la administración pública, cómo se puede ayudar o fomentar la presencia o motivar la presencia de la mujer en un sector tan aparentemente masculino.
Son dos cuestiones complejas, las dos. Yo lo primero felicitar a Atlantic Copper, Macarena, Javier, porque ese proyecto es una magnífica noticia, yo creo, ¿no? Un poco ahondando en esos datos que tú decías, efectivamente se recicla, pero de ese estudio que hace la ONU de materias primas que se reciclan, metales que se reciclan, de los 60 que se reciclan, 34 de ellos tienen tasa de reciclaje por debajo del 10%, es decir, unos sí y otros no. Y los que no, casi nada. Y tú comentabas esas tasas buenas de reciclado. Si vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasa en la industria, se recicla mucho y bien, pero si vamos a la parte doméstica o particular o privada, pues las tasas de reciclaje vuelven a ser muy bajas. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que es una magnífica noticia esa apuesta clara que hacéis por la economía circular y por el reciclado. Una apuesta que además las administraciones tenemos que impulsar, y las tenemos que impulsar. Es muy importante lo que decía el consejero. Yo creo que Europa va lenta, o por lo menos nos parece lenta a los que la sufrimos, a lo mejor si se compara con otros sitios no lo sé, pero va muy segura. Cuando toma una decisión suele ser muy garantista y además suele ser con mucha seguridad jurídica. Y si empezamos a echar la vista atrás en lo que ha ocurrido en solo 2 años, teníamos unos objetivos climáticos que ya nos parecían ambiciosos, en España lo eran aún más, de ahí se pasa posteriormente a unos objetivos aún más ambiciosos, llega el Pacto Verde y el Fit for 55, y a continuación entra el REPowerEU, que cambia todo y muestra esa necesidad de autoabastecimiento y nos muestra vulnerables ante el mundo. Yo creo que lo que pasa con la COVID y con la guerra de Ucrania es que nos muestra vulnerables y desnudos y tenemos que reinventarnos. Y todo eso hace que haya habido cambios estratégicos muy importantes desde Europa. Esos cambios ya se plasman el año pasado, a finales de año, en el Reglamento 2022, el 2577, me tuve que mirar el número porque soy como un pez con los números, es increíble, que es el que declara que las energías renovables son un bien de interés superior. Y eso ya es mucho, o sea, es superior a otras cosas, es un bien importante. Y como muy bien decía el consejero, estos pasos que se van a ir dando con reglamentos son importantes para las administraciones porque nos van a ir mostrando el camino y nos van a ayudar también a tomar decisiones. Por tanto, ¿qué puede hacer la administración? Primero, de arriba abajo, legislar, mostrar estrategias, mostrar reglamentos y mostrar caminos. Yo creo que eso es una parte muy importante. ¿Qué más puede hacer la administración? Impulsar esos proyectos apoyando mediante subvenciones, mediante planes específicos de ayuda, mediante colaboración público-privada y mostrar la necesidad y la urgencia de hacer esas actuaciones. Yo soy poco sancionadora, lo tengo que reconocer. Siempre queda la vía de la sanción, pero yo creo que es más importante la vía de la motivación, de que se hagan cosas en positivo. Y desde luego la administración lo que tiene que hacer también, y tiene una tarea clave, es formar, informar y concienciar. Tanto para la economía circular como para la incorporación de la mujer que me preguntabas. Formar desde niños, lo hablábamos ayer, no vale formar cuando tienen 16 años, formar desde niños en la importancia de la minería sostenible, de la minería en primer lugar, de la minería sostenible, de la economía circular y del papel de la mujer. Informar a la población de las necesidades que hay para que se desarrolle minería y para que la mujer también se pueda incorporar. Y finalmente, si todo eso no funciona, concienciar. Es decir, si no somos capaces de desarrollar proyectos mineros, tú lo explicabas muy bien, van a hacerse en otro sitio, seguramente con peores condiciones medioambientales, sociales, laborales y además de todo eso, pues mucho más caro, que es lo que al final parece ser, llegamos ahí al bolsillo y nos duele más, ¿no? Pero es muy importante concienciar. Y finalmente la administración tiene que jugar un papel ejemplarizante, tanto en la incorporación de la mujer como en la economía circular. Nosotros ahora estamos rehabilitando, restaurando explotaciones mineras en Asturias que han dejado cicatrices terribles. Y tú no puedes decir que hay que hacer economía circular o minería circular de futuro cuando tienes 1.600 hectáreas por restaurar. Es que no se sostiene ese discurso. Estamos restaurando ahora mismo 1.600 hectáreas en el suroccidente con 83 millones de euros como administración, haciendo la obra nosotros. No sabéis el trabajo que ha sido eso para mi equipo, o sea, ha sido una cosa terrorífica. Y que generando 150 empleos además, y ya hemos iniciado otras 4 restauraciones más. Las del suroccidente son de carbón, 1.600 hectáreas de carbón, y las nuevas son de carbón, de fluorita y de mercurio en la zona centro de Asturias por otros 11 millones de euros. Por tanto, tenemos en marcha 94 millones de euros en restauraciones mineras en que es la administración subsidiariamente la que está ejecutando. O sea que al final el papel es muy importante. Y todo ello de la mano siempre de la empresa privada, que si no, no vamos a ningún sitio.
Susana, has explicado el proyecto vuestro. Por lo que decías, es un proyecto que nace también desde la esencia de la sostenibilidad y de la economía circular. Y además es un proyecto que podría evitar tener que alcanzar acuerdo con otros países para aquellos minerales o aquellos materiales que no se tienen. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que le falta al proyecto para que todo el mundo lo entienda y se conciencie de que es necesario activarlo y sobre todo acelerarlo? Y luego en otro, has expuesto como si fuera la minería del presente y moderna, en vuestro caso, una minería nueva o con proyectos ya más modernos, con la sostenibilidad. ¿Qué papel juega la mujer en vuestro proyecto? A ver, nosotros, voy a hablar caso concreto para Geoalkali, porque yo pienso que es lo que... También el estar aquí como Women in Mining ha sido en parte por toda esa labor que hemos hecho de difusión. Y ayer lo comentábamos, lo importante que es que los niños vean en la minería una profesión. Y cuando digo niños, son niños y niñas. Siempre lo hacemos con una perspectiva de género. Hacemos muchísimas charlas en colegios y llevamos a nuestras geólogas y a nuestras ingenieras pues para que esas niñas ya desde los 5 o 6 años, no nos vamos a los de BUP, nos vamos más pequeños, empiecen a ver que realmente hay las mujeres pueden participar y lo tienen que normalizar, porque estamos explicando que la minería de hoy es una minería que requiere de muchas habilidades y no necesariamente va a ser la fuerza la necesaria. O sea, ahora ya se conducen las máquinas con robots, o sea, ya realmente cualquiera puede hacerlo, no tienes que tener pues una fuerza física, ¿no? Necesariamente, tienes que tener una habilidad mental, pero esa cualquiera puede tenerla, ¿no? Entonces, toda esa información es la que pues la verdad es que te lleva sorpresa porque los niños lo desconocen. Bueno, los niños y los profesores. O sea, no saben que esa minería moderna ya está aquí. Todavía muchos, pues la concepción del pico y el pajarito y la cara negra, aunque no lo creáis porque vosotros sois mineros y sabéis de lo que estoy hablando de la minería de hoy, no es para nada así, pero tú cuando vas a un colegio le pides a un niño que te dibuje cómo es un minero y te va a dibujar, y además te lo va a dibujar hombre, por cierto. O sea, entonces nosotros lo que les llevamos es una concepción completamente diferente y es así como intentamos trabajar esa integración de la mujer a la industria. Y luego aparte, en paralelo a eso, lo que hemos hecho es una alianza, por ejemplo, pues por eso es tan bueno también las alianzas público-privadas con la administración. Y tenemos en Navarra creada una mesa de comunicación con una marca que se llama Minerética, y bajo ese paraguas se organizan una serie de jornadas que van destinadas a la sociedad en general, visitas escolares, visitas a explotaciones, etcétera, ¿no? Y nosotros también concretamente tenemos una exposición de minerales, porque parece que como que a través de los minerales hay más motivación para entender la minería. Tú cuando hablas de minería hay como un cierto rechazo en la palabra, pero cuando hablas de minerales pues parece que cambia todo. Es curioso, pero es una percepción de la palabra. Y la verdad es que a través de los minerales, cuando les empiezas a enseñar la relación que tiene un producto con ese mineral, que no tienen ni idea tampoco, empiezan a ver la minería con otros ojos, ¿no? Y luego cuando además les explicas que la minería es necesaria, o sea, es sí o sí, o sea, no tenemos otra opción, o sea, queremos este modelo de vida, queremos esta sociedad de bienestar, pues la minería es nuestro aliado, no podemos buscar todos esos beneficios que queremos, no podemos que nos atiendan en un hospital sin todos los artilugios que comprenden esa atención médica, ¿no? Es que eso es lo que les intentamos explicar y que entiendan, pero sobre todo motivarlos, porque la minería necesita de los y las mejores profesionales en todos los campos, porque es una cuestión de cómo se explotan esos minerales. O sea, que los vamos a explotar, eso es seguro, pero la cuestión está en cómo los vamos a explotar, y necesitamos que esos niños y esas niñas tengan esa conciencia ambiental y social para explotarlos de una forma correcta. Y aquí Europa es pionero y somos realmente los mejores, porque tenemos una conciencia y un sentido de la ética bastante elevado,
pero pues hay que aplicarlo, ¿no? Y por eso es tan importante apoyar a las minas europeas en líneas generales, porque sería muy hipócrita, ¿no?, el decir, pues necesitamos minerales, pero que los traigan de... Pues como no lo veo, pues no me importa. Pues no, porque al final nosotros somos ciudadanos de un mundo, ¿no? Aquí no hay barreras, solamente hay un planeta. Y puestos a explotarlos, pues mejor explotémoslos en un sitio donde sabemos que hay unos estándares sociales y ambientales muy altos. Y la mujer aquí pues también tiene una especial sensibilidad en el... como que por tendencia natural tiende a cuidar pues a su casa, a sus hijos, a su familia, ¿no? Entonces puede interpretar que también cuida el medio ambiente, ¿no? Entonces yo pienso que la mujer tiene un gran rol en esta industria y es simplemente cuestión de que como mineros, como sector, bueno, pues podamos transmitirle eso a las niñas para pues motivarlas y que se apunten, ¿no? Que se acerquen un poquito más al sector sin miedo. Porque además es una industria maravillosa. Yo también soy de otro mundo y cuando conozco este sector, pues la verdad es apasionante y te das cuenta que es pues el principio de todo, ¿no? De Primigea, ¿no? Aquí tenemos al presidente de Primigea, pues es el principio de todo, ¿no? Entonces, pues qué mejor que participar en el inicio para que realmente esa sostenibilidad y esa cadena de la producción de cualquiera de los productos que nos rodean, pues desde el inicio sea sostenible. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero... Es que además no es que sean necesarios, es que si no, estamos en un mundo en el cual si no lo explotamos nos estamos compitiendo con otros. No es que digas tengo la opción de que lo exploten allí, no. Es que aquellos se lo van a quedar ellos para producir ellos. O sea, realmente es una necesidad real. Ya no puedes depender de que otros te exporten, de que otros te exporten y tú puedas comprar, no. Estamos fuera de tiempo, entonces vamos a hacer una última ronda, si os parece, a modo de conclusión, que cada uno exponga lo que considera que hay que salir, con qué idea hay que entender este encuentro y lo que entiende que es más importante. Macarena, me gustaría empezar contigo porque además no hemos hablado de otra cosa que Atlántico está haciendo muy bien, que es apoyar esa FP dual, o sea, lo que es la colaboración público-privada para la formación y que eso va en hilo con lo que estaba diciendo Susana, de que es incluso motivar a la mujer. O sea, se puede llegar y esa FP dual que tú incorporas a las personas a tu empresa e incluso le garantiza casi un puesto de trabajo al principio, al inicio, puede ser un motivo más para que la mujer entienda el sector, ¿no? Pero ya a modo de conclusión, para terminar también, que hagas un resumen de lo que entiendes que ha sido más importante. Pues bueno, sí, por empezar, la verdad es que igual que los minerales, los metales son el origen de todo, yo diría que el talento y la educación también es el origen de todo. Es decir, no hay estrategia ni de país, ni de empresa, que no se haga a través del talento y de las personas. Por lo tanto, pues obviamente nosotros sí de siempre dedicamos un esfuerzo importante a la educación y a la formación desde el punto de vista de los propios trabajadores o trabajadoras de Atlantic Copper y a través también de las actividades sociales, ¿no? A través de la Fundación Atlantic Copper, donde el 60% lo destinamos a la educación y educación medioambiental, mucho ligado también a educación, obviamente educación de que no se pierda ningún talento por temas económicos, pero también a la educación medioambiental a través de programas con el paraje Marismas del Oriel, que es pues nuestro jardín, como decimos, que es un paraje maravilloso. Los que no lo conozcáis os invito a que vayáis porque es maravilloso, y donde la biodiversidad cada año crece. Ya hay nutrias, hay 3.000 parejas de flamencos, cada año crece y por lo tanto obviamente es un dato real de la convivencia entre la industria y un paraje natural donde haciendo las cosas bien, pues ambos dos conviven. Pero volviendo al tema de la educación, la FP dual, digo que en España otro gran déficit que tenemos es el tema de la formación profesional dual. Hemos hecho un esfuerzo enorme en universidad, estamos por encima de la media europea y de la OCDE de licenciados universitarios. Sin embargo, estamos muy por detrás de la formación profesional, que es básico para cualquier industria. Es decir, para desarrollar industria y minería necesitamos formación profesional dual, para desarrollar todo, pero sobre todo la industria. Y por lo tanto nosotros, que sabedores de esto,
pues hemos apostado por la FP Dual desde hace ya unos cuantos años con proyectos, la verdad es que de éxito, ¿no? Con un porcentaje de contratación pues por encima del 50%. Y bueno, pues obviamente la educación y el talento es la base para desarrollar, como decía, ¿no? Cualquier actividad industrial y desde luego la administración y cualquier cosa. Y a modo de conclusiones, pues volvería un poco al origen, ¿no? Es decir, las materias primas son necesarias sí o sí, no hay duda. Si queremos seguir, desde luego, que avanzando y cumplir con las tendencias que el mundo entero nos hemos puesto como necesarias para alcanzar la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Las materias primas son necesarias. Europa es deficitaria en materias primas y, por lo tanto, si queremos contribuir y queremos conseguir los planes que tenemos, necesitamos desarrollar los proyectos mineros y de transformación y aplicándola, desde luego, a la economía circular, y lo tenemos que hacer de una manera sostenible, como también hemos demostrado en Europa que somos pioneros y sabemos hacerlo. Así que no nos queda otra. Metales necesarios, una transformación sostenible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en que nos hemos fijado el mundo entero. A modo de conclusión también, esa visión desde fuera de Andalucía y conociendo ya un poco lo que se hace en Andalucía, por lo que se apuesta en Andalucía, ¿con qué nos quedamos? Pues yo creo que hace muchos años que las mineras y los mineros del mundo decimos que todo lo que no se cultiva viene de la minería. Así que yo creo que efectivamente la minería es esencial, la minería es necesaria, tenemos que autoabastecernos y ser autosuficientes también en ese tránsito, y tenemos que ser capaces de trasladárselo a la sociedad mediante formación, información y concienciación para que se comprenda lo importante que es la minería, para que no seamos hipócritas. Yo también lo digo muchas veces, Susana, no vale lo de no en mi casa o lo que hay ahora del banana, build absolutely nothing anywhere near anything, no hagamos nada en ningún sitio. No podemos ir a esos extremismos y tenemos que promover entre todos la colaboración público-privada y una minería de futuro, una minería que sea sostenible, verde, digital, circular, responsable, comprometida y socialmente también implicada en el territorio. Ese es mi sueño. Hablabas de sueños al principio, Javier. Susana, una minería agrícola, que es la vuestra, ¿no? Prácticamente, o sea, que es otra forma de verlo, ¿no? Y a modo de conclusión, ¿con qué te quedas de lo que hemos tratado? Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final sabemos que el modelo que tenemos creado no se puede, pues no podemos vivir sin minerales. O sea, al final lo que estamos diciendo es que la ciencia al final es la que nos va a ayudar, ¿no? a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces al final la ciencia es nuestra aliada, la minería de ciencia. De hecho, creo que es el sector donde hay más ciencias involucradas que otro sector de cualquier otra industria. Entonces yo siempre he creído, soy una firme defensora de la ciencia y las carreras científicas y bueno, y es continuar por ese camino de motivar a las nuevas generaciones a implicarse en este sector, porque son al final los que nos van a ayudar a hacer esa transición hacia pues, la economía verde, que es tan necesaria. No hay tampoco discusión en ese terreno, estamos todos de acuerdo que ese es hacia donde tenemos que ir. Necesitamos a las nuevas generaciones, necesitamos profesionales comprometidos y muy importante también es esa participación público-privada y tomar conciencia de que cuando se desarrolla un proyecto competimos en equipo, o sea, administración y empresa privada. O sea, estamos compitiendo con el resto del mundo y eso hay que tomar conciencia. O sea, no estamos enfrentados a administración y empresa, trabajamos en el mismo equipo frente a otros proyectos en el mundo y tenemos que ponernos las pilas para pues, estar a la altura y sobre todo pues poder contribuir a la seguridad estratégica del autoabastecimiento de nuestras propias materias primas. Consejero, estamos en Andalucía, usted cierra lo que es la mesa con sus conclusiones, con su visión y con aquello que considere que es importante destacar. Y bueno, espero que por lo menos haya servido para algo lo que hemos hablado para
para que le quede algo a la Administración andaluza también. Bueno, sin duda, desde luego yo he aprendido muchísimo, por eso siempre tomo notas que después comparto con mi equipo. La gente me ve tomando notas, que yo creo que es lo normal, lo hago y después las comparto con mi equipo. Y he aprendido muchísimo de 3 mujeres que son auténticos referentes en el sector, aunque ellas lo hayan negado. Por supuesto, Mini, que eres un auténtico referente en el sector, ya me di cuenta de ello en el MMH. Creo que el repaso que has hecho del papel de la mujer en la historia de la minería ha sido fascinante y has utilizado mucho esa visión en la que yo creo mucho, que es la idea de que la vida hay que entenderla hacia adelante, hay que vivirla hacia adelante, pero solo se puede entender hacia atrás, ¿no? Y tú lo ejemplificabas de forma maravillosa, ¿no? Igual que Susana hacía una defensa, ¿no? Apasionada, ¿no? Del papel de la minería, ¿no? Yo también utilizo el mantra ese de en la minería empieza todo, así me lo transmite el sector y mi equipo, ¿no? Y creo, Macarena, que efectivamente proyectos como Circular realmente son los que marcan una dirección, son los que marcan el futuro de una industria, ¿no? Y ya es una realidad, ya podemos hablar de realidades y va a ser algo, la primera planta de ese tipo de reciclaje de residuos electrónicos que exista en todo el sur de Europa, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Al igual que vuestro papel siempre también ejemplar en la FP Dual, en la que estamos volcados como gobierno, ¿no? Yo pienso que, volviendo a la cuestión del papel de la mujer, nosotros, hacía repaso otra vez mentalmente, en el Gobierno de Andalucía son 13 consejerías, de las 13, 7 tienen una mujer al frente, 7 y 6. Pienso que el momento de las cuotas y de la paridad y tal, ¿no? Ahora que se vuelve a hablar tanto del tema, realmente yo creo que ese momento está superado. En el IBEX 35 ya suponen un 38,5% de las mujeres en el Consejo de Administración. Ya no es el momento tanto de cuotas sino de ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión tiene que ver fundamentalmente con lo que tocaban también ellas 3 de un modo u otro en la última intervención, particularmente Susana, es el tema de la educación. Es el preguntarnos por qué sigue habiendo tan pocas mujeres, ¿verdad, Nacho Cano, a la que antes no he saludado, diputada del Parlamento de Andalucía, que asentía ahora, por qué hay tan pocas mujeres que se decidan a estudiar carreras técnicas, ¿no? La famosa STEM, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la mujer tenga un papel más destacado en la FP Dual? Hay 14.500 plazas más de FP Dual en Andalucía que hace 4 años y eso se va a crecer a un ritmo exponencial, con 8.500 empresas volcadas ya en la implantación de FP Dual. Por tanto, si hablamos de 8.500 empresas, es que eso ya no va solo de empresas grandes, sino de pymes y de todo tipo de organización. ¿Qué hacemos para que la mujer tenga un papel más destacado en la FP Dual, ¿no? Y me gustaría cerrar anunciando, ¿no? Que precisamente en esa línea vamos a realizar desde mi consejería un diagnóstico del nivel de participación de la mujer en la industria y en la minería en Andalucía. Un estudio en profundidad sobre cuál es la auténtica situación de igualdad de la mujer en la industria y en la minería andaluza, que nos sirva para, de verdad, tomar conocimiento un conocimiento más profundo de cuál es el momento actual y de qué podemos hacer como gobierno para impulsar, ¿no? que ese papel de la mujer vaya a más. Es algo de lo cual tomará conocimiento, de lo cual pues llevaremos a Consejo de Gobierno mañana. La decisión es mañana, pero lo adelanto hoy, aquí ya, ¿no? Ese diagnóstico del papel de la mujer en la industria y en la minería andaluza. Así que muchas gracias de nuevo a Europa Press, a Women and Mining in Industry por organizar esta jornada. Yo he aprendido muchísimo y le daré la matraca a mi equipo para seguir, para compartir ese conocimiento. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que tengamos la ocasión el año que viene de volver a analizar la situación y que sea aún mejor. Luego ya con informes ya y con datos reales de cómo está la situación en Andalucía. Muchas gracias.